Desencuentros de la modernidad en América Latina, el libro que tú mencionas, se escribió en los años 80, que es el momento en que están tomando auge las discusiones sobre los estudios culturales. No fue una investigación propiamente hecha desde un programa de estudios culturales, sino que era una investigación más literaria. Sin embargo, ya allí me planteaba preguntas sobre la autoridad cultural que dialogaban con algunas de las propuestas de estudios culturales, que en esos años tenían mucho que ver con el debate sobre la modernidad, las modernidades alternativas, desiguales, ¿no? Y con estos desencuentros o contradicciones, ¿no?, de los procesos históricos de la literatura latinoamericana. En ese sentido, el diálogo con los estudios culturales fue clave, pero no considero que haya sido una investigación propiamente interna, primaria, digamos, en las discusiones. Los estudios culturales, para mí, han tenido mucho que ver con el cuestionamiento de las disciplinas modernas, las disciplinas, digamos, especializadas, autónomas, que constituyen la topografía de la universidad y sus campos de estudios. En ese sentido, los estudios culturales han interrogado la relación entre saber y poder desde perspectivas que cuestionan estos campos históricos de especialización. La categoría del discurso, en un sentido amplio, que va más allá, digamos, de la lingüística. Creo que era uno de los marcos principales que inspiraron la investigación en Desencuentros de la Modernidad, que nos permitía a mucha gente que venía de la literatura llevar algunos aspectos del análisis incluso textual, las lecturas, digamos, muy cercanas a la formación retórica de los textos, a campos que usualmente no se estudiaban desde estas perspectivas discursivas, digamos. Por ejemplo, en esos años se discutía mucho la historia como discurso, ¿no?, la antropología como discurso, y desde la categoría y las discusiones sobre el discurso, que combinaban también dimensiones tanto formales, retóricas, como institucionales, ¿no? Se podían establecer diálogos nuevos entre la literatura y otros campos intelectuales. En parte, Desencuentros de la Modernidad fue un intento de entender la formación de la crónica literaria y periodística, como una forma híbrida que condensaba, que nos permitía discutir algunos aspectos constitutivos de la literatura latinoamericana del siglo XIX. La crónica, sin embargo, siempre se había visto como una forma menor de la literatura, al menos en contraste, digamos, a los géneros más establecidos, más reconocidos de la poesía, de la novela, etcétera, ¿no? A mí me parecía que la historia, incluso intelectual, la historia de ciertos conceptos fundamentales, como el concepto mismo de América Latina, podía beneficiarse de cierto tipo de genealogía, de una investigación, incluso de archivo, de materiales que habían sido considerados menores, ¿no? Porque, por cierto, la historia no tiene por qué responder, o los procesos históricos no tienen por qué responder a las nociones del canon o a las nociones de autoridad cultural que aparecen cristalizadas en la institución
literaria y en los grandes relatos de esa institución. Entonces, leer la literatura desde los textos menores permitía justamente plantear el juego de la autoridad cultural en sus límites, en sus fronteras discursivas, en estas zonas de tensión donde la literatura obligadamente tenía que entrar en diálogo, por ejemplo, con los medios de masa. En el caso del periodismo informativo que surgía en aquella época. Sí, adquieren de hecho una autoridad cultural de gran proyección pública, política. En cierto sentido, así se producen las dinámicas de la historia de estos procesos culturales. Estas relaciones de tensión y en algunos momentos dialécticas, ¿no? Entre las formas que no tienen legitimidad y su proceso gradual de institucionalización, de producción normativa, ¿verdad? En este horizonte ya del régimen literario, de un régimen conocido, reconocido pedagógicamente y reconocido como una fuente de autoridad cultural. Es el proceso, en cierto sentido, de canonización de una figura como José Martí. Me sorprende positivamente, ¿no? Me alegra que el libro todavía tenga alguna utilidad, que el libro se discuta de un modo vital, ¿no? En la formación de algunos estudiantes y todavía de algunas discusiones críticas que son relevantes para el campo contemporáneo. Desencuentros de la modernidad, de algún modo, le hacía a la institución literaria preguntas desde los márgenes, desde márgenes que, por otro lado, eran necesarios para constituir la autoridad cultural de la literatura misma. En Paradoja de la Letra, ya tuve la oportunidad de hacerme otras preguntas, como sugiere el título, otras zonas de contradicción de la cultura literaria, o como se decía en aquella época, letrada, a partir de la lectura de una obra clave de Ángel Rama, con quien tuve la suerte y el honor de trabajar a comienzos de los años 80. La ciudad letrada, un libro que fue muy importante para muchos y muchas de nosotros trabajando en aquellos años. Un libro todavía importante hoy en día. La categoría del letrado de Rama nos parecía incluso a algunos de sus lectores cercanos, ¿no? Que tenía un problema en la medida en que identificaba la letra como un campo relativamente homogéneo de poder. Y sin embargo, la historia está llena de instancias en que sujetos que vienen de culturas no letradas apropian y reapropian la tecnología literaria con fines y circulaciones totalmente distintas. Ese era el caso, por ejemplo, de Luisa Capetillo en Puerto Rico. Era también el caso de Juan Francisco Manzano, un esclavo escritor, un esclavo liberto, quien, por cierto, a partir de la escritura de su autobiografía, logra recaudar los fondos para su manumisión. En ambos, el caso de Juan Francisco Manzano como de Luisa Capetillo, la escritora anarquista obrera puertorriqueña, una de las primeras feministas en la historia latinoamericana, anarcofeministas, presentaban, digamos, ejemplos de una cultura literaria fuera de los marcos institucionales del poder.
eso ya llevaba algunas de las preguntas iniciales de Desencuentros de la Modernidad a zonas, digamos, poco exploradas, al menos en mi propia formación, y creo yo en el campo latinoamericano de aquellos años, ¿no? Entonces, en ese sentido fue un libro para mí muy importante, porque también me preparó para otros estudios en otros campos como la cultura visual, ¿no? Me encamina a ciertas preguntas sobre las formas documentales y un tipo distinto de trabajo de archivo. El documental creo que nos permite a muchas investigadoras que no necesariamente venimos de una formación cinematográfica, porque por ejemplo en mi caso yo no tengo una educación como cineasta. De hecho, yo en muchos sentidos no me considero un cineasta, aunque he trabajado a lo largo ya de varios años en proyectos documentales, ¿no? Que han sido claves para mí. Sin embargo, no tengo una formación profesional, ni tampoco, por cierto, me interesa hablar desde una formación profesional sobre la cultura visual. Pero el documental creo que hace posible expandir algunas de las preguntas que uno ya traía de la investigación literaria y desplazar algunas de estas preguntas al campo, digamos, de la vida cotidiana o al campo del papel que cumplen las imágenes en la formación de la vida cotidiana, como en algunas de las dimensiones más arqueológicas de los medios en que yo mismo he incurrido en algunos de los trabajos que tú mencionas, ¿no? Que suponen trabajo de investigación de archivo y de cierta arqueología de la imagen en movimiento. Regresé al principio de la pandemia, hace poco más de 3 años, a vivir en Puerto Rico. Ha sido el regreso, digamos, al país natal, ¿no? Ha sido una experiencia decisiva para mí en estos momentos, tanto por mi propia trayectoria personal como situaciones familiares o de gente muy cercana que estoy encarando acá, ¿no? En mi regreso, como también por el momento en la historia del país. Es realmente un momento de una crisis muy profunda, por un lado, de las instituciones mismas que habían organizado la vida cultural y política del país. Pero a la misma vez es un periodo de surgimiento de nuevas voces, de nuevas formas de intervención que realmente en mi caso me ofrecen caminos nuevos, ¿no? Modo, en cierto sentido, de reencontrarme con mi propio país y de reeducarme en él. Cuando uno vuelve al país natal después de décadas de vivir fuera, hay momentos en que uno se siente algo extranjero, ¿no? Un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces parte de la pregunta es cómo todos esos años de experiencia afuera van reencontrando, digamos, su ritmo y a la vez pues reubicando la vida de uno en un contexto familiar y un contexto de lucha importante. La segunda edición de Amor y Anarquía, de escritos de Luisa Capetillo, una antología de sus escritos que publiqué en 1992. ¿No? Esta segunda edición con editora Educación Emergente, efectivamente ha sido mi primer proyecto luego de regresar a Puerto Rico. Un proyecto colaborativo
Es un libro muy distinto de lo que había sido la antología en 1992, porque incluye 9 o 10 trabajos de otras colaboradoras y colaboradores. Realmente yo agradezco mucho la oportunidad para trabajar nuevamente en la edición y los vínculos que me han facilitado estos diálogos, ¿no? Por otro lado, la edición ha tenido mucho que ver con los efectos, pienso yo, que el verano boricua del 2019 ha tenido en las discusiones culturales y políticas contemporáneas. En un contexto nuevo, donde Capetillo asume, recobra una vitalidad y una contemporaneidad clave.